Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy como siempre encantadísimo de poder compartir con ustedes la próxima hora. Yo tengo conmigo a 4 destacados abogados dominicanos y vamos a tratar un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre el debido proceso y la presunción de inocencia. Y si esos dos gigantescos valores del derecho están a merced del Ministerio Público. Nuestros invitados son los abogados Cirilo Guzmán, Carlos Balcácer, Cándido Simón y Emanuel Rivera. Gracias por aceptar nuestra invitación. Jóvenes, ¿está realmente el Ministerio Público vulnerando esos dos principios fundamentales del derecho y de una buena administración de justicia? En orden de edad me toca de menor a mayor, sí. Mira, entonces yo debería seguir hablando. Ya tú comenzaste. Mira, yo pienso que para mucho lamento, 20 tantos años después, 21 años después del 2002 que se aprobó el Código Procesal Penal, la Constitución de 2010, dos de los grandes estamentos jurídicos, pensamos y apostamos a que las cosas iban a ser diferentes. Avanzamos bastante, pero hay un proceso de regresión lamentable y yo sí pienso, y y duele decir que de nuevo, en gran medida, el sistema de justicia penal está virtualmente secuestrado en manos del Ministerio Público, para peor, para peor. La prisión preventiva es la regla en las peticiones, el modelo penitenciario está en debacle, el nuevo modelo penitenciario. En vez de el nuevo modelo absorber al viejo modelo que era el plan, ha sucedido lo contrario. En una cantidad limitada de jueces asumen la responsabilidad de tomarse el tema en serio cuando asumen lo que dice la Constitución y dice las normas de respetar el debido proceso y las garantías judiciales o procesales fundamentales. Entonces le van encima, no solo en sede disciplinaria, en jurisdicción disciplinaria. Han procesado a varios jueces. Después la justicia constitucional ha ordenado el reintegro y es una pela para que le reintegren, sino que además de eso lo toman algunos medios de comunicación informales y los procesan sin dar el derecho siquiera a la defensa. Entonces lo cierto es que desde mi punto de vista tres cosas. Primero, la prisión preventiva en petición del Ministerio Público se ha convertido en regla. Segundo, estamos asistiendo a la justicia penal del espectáculo. Un espectáculo tumba al otro espectáculo. Y lo tercero es que estamos asistiendo al destierro del debido proceso. Licenciado Rosario. Sí, yo particularmente pienso que la actuación del Ministerio Público está lacerando tanto lo que es la presunción de inocencia como las garantías propias del debido proceso. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una justicia que está mediatizada y esa mediatización de la justicia, que de hecho es parte de los nuevos tiempos, no es otra cosa que la utilización de esos medios de comunicación con el fino interés, con el vil interés de presentar a una persona como un ente culpable, como una especie de terrorista, cuando se supone que la persona todavía, sobre esa persona pesa una presunción de inocencia. Entonces, indiscutiblemente que aquí, con esta nueva Procuraduría, con este nuevo sistema que se inauguró a partir del 2020, nosotros vemos esto, y fíjese que incluso, don Miguel, cuando se inician estos procesos judiciales, todos inician del mismo modo, siempre con un parafernalia, ¿no? No, siempre inician todos, irónicamente todos inician con un programa de investigación televisivo. Y todos, ya desde ese momento te van condicionando la mente. Esa es la realidad. Segundo, a la persona implicada la hacen aparentar a nivel social como el ser más perverso del mundo. Yo no sé si la persona cometió el hecho. Ahora, de que lo hacen aparentar que lo cometió, eso no hay duda. Ahora, después que lo apresan, fíjense cómo esa persona lo pasean por el Palacio de Justicia, lo pasean como un criminal, porque fíjense de la forma en que va acompañada con un cuerpo especializado de traslado de presos de alto riesgo, cuando ahí no hay riesgo, tenemos que tener eso claro. De hecho, esa unidad que traslada hoy a los presos de los casos de corrupción, que es la UTAR, fue una unidad creada originalmente para trasladar a las personas que estaban procesadas por temas de narcotráfico y con miras a ser extraditados.
con miras a ser extraditados. Pero fíjense cómo desde ahora, a nivel mediático, cómo va influyendo en la población y no hay forma posible de que una persona, aún obteniendo una sentencia absolutoria, le pueda demostrar a la sociedad que no tuvo nada que ver con Siempre queda con la percepción de culpable. Licenciado Guzmán. Sí, tengo que concordar con mis amigos lo que ellos han dicho. Es lamentable que el Ministerio Público en el día de hoy, después de, como dice el colega que habló primero, desde el 2002 para acá, se suponía que el debido proceso debía primar en toda actuación. El ejemplo que yo siempre le pongo a mis estudiantes y a todo el mundo es el de O.J. Simpson. No estábamos ahí ninguno, pero ¿quién dudaría? Es una duda razonable de que fue él o no fue él, no importa, pero le violaron la cadena de custodia, por lo tanto el debido proceso. Desde que se te viola el debido proceso, inmediatamente. Quedaron en libertad. Ipso facto. Fíjense que la mayoría de todos los que están en estos casos que vamos a decir, se está combatiendo la corrupción, ok, medidas de corrupción de manera automática, tienen arraigo, todos tienen arraigo, la gran mayoría. Fíjate, militares presos. ¿Un militar tiene arraigo? Claro que sí, es militar. Preséntese mañana, se va a presentar porque es militar. Entonces, desde que tú violas el debido proceso, tú no estás haciendo un acto correcto de tu ejercicio. Licenciado Valcárcel. Bueno, fíjense, sin ánimo de disentir de los colegas, veo que ustedes no han articulado el término jueces. Aquí son los jueces los que tienen las cárceles llenas. El Ministerio Público tiene por su parte, vamos a llamarle un discurso predictivo. Un discurso predictivo en cuanto a peligro de fuga, peligro de obstrucción de la investigación y peligro de reiteración delictiva, que son los tres grandes temores para imponer, vamos a llamar, la prisión cautelar. Yo tengo criterio definido de que hay casos que vale la prisión preventiva, independientemente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia, del globo entero, han dicho que sí, son cónsonas la presunción de inocencia o estado de inocencia con la prisión preventiva. Eso es verdad. Si nos vamos a la tesis contraria, entonces no van a haber cárceles preventivas. Y tiene que haber cárceles preventivas. Pero para determinados presupuestos criminosos, por ejemplo, narcotráfico de gran calado, homicidios, simples o agravados, en principio, violación de menores, tráfico de personas, trata de personas, incesto, actos terroristas, en gran medida, en gran latitud, merecen prisión preventiva. Y en eso yo tengo que estar claro. Pues yo he sido abogado que he representado intereses agredidos. Tengo un señor que mató 3 Monteplata y yo soy abogado de la familia, se lo llevó en claro. Ahora, infracciones o delitos de cuello blanco. Yo estoy loco porque algún funcionario, sea del Ministerio Público o del Poder Judicial, indague, busque las estadísticas para instalar las proyecciones de posibilidades de que tú tienes, de que un imputado que ha ido 10, 15, 22 veces a sede del Ministerio Público ante requerimiento cursado, y usted va, en primer lugar, con domicilio, persona de connotación pública, con amplio arraigo, reconocido incluso por jueces de primera instancia, y usted transita a la corte y no hay forma. Naturalmente, cosas así merecen una prisión preventiva. No. ¿Y cuáles son las estadísticas en cuanto a los peligros de fuga? No hay. Conozco uno solamente. El de San Gubson, Renove. Yo estuve defendiendo a Franco Badía y en Estados Unidos a él lo absolvieron. O el tema de Inespre, por cierto, del gobierno del entonces PRD, cuando Michelén se fugó en un avión y jamás volvió. Y saco de ahí a Fulgencio Espinar, porque para mí Fulgencio fue un hombre serio, al margen de todo. Se vio obligado por las circunstancias y creo que residió en Europa durante más de 10 años. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjese que el Ministerio Público le vende una historia a los jueces y los jueces, fundamentalmente los de primera instancia, se la creen. ¿No será que el Ministerio Público ha creado un ambiente
de terror o de intimidación a los jueces? No necesariamente, oye, ¿por qué? Porque hay jueces, en este caso los que pertenecen a colegios, por ejemplo, tucanos, donde dijo la presidente, que se acepta presidente o presidenta, decir, aquí nosotros no tenemos que rendir sentencia para complacer mayoría ni público. Aquí nosotros impartimos la justicia que haya que impartir. Y así lo hizo. Entonces, por ejemplo... Bueno, la norma es la ley, ¿no? Bueno, sí, pero está cumpliendo la ley. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento que estamos viendo? Veamos. En el caso donde estuvo involucrado el expediente de Donald Guerrero, señores, apenas un 2% de esas personas quedaron en prisión preventiva, que fue José Ramón Peralta, gracias colega, y el mismo Donald Guerrero. Los demás le dieron arresto domiciliario y libertad. O sea, que fue una decisión valiente. Bueno, pero en ese caso hubo un testimonio por el cual se fue encarcelado el señor Guerrero, el señor Donald Guerrero, que se ha demostrado, algunos abogados han demostrado que fue un testimonio falso, porque un mismo interrogatorio se usó para dos situaciones distintas. No, yo tengo un tema sobre eso. Eso no es una violación. Bueno, yo no quiero verlo por ahí tan laicamente. Oye, ¿por qué? Porque pudo haber existido que de esa densidad de interrogatorios uno haya padecido de ese déficit. Es posible. Pero creo que el Ministerio Público, sin ánimo naturalmente de aplaudir la prisión preventiva que ese señor padeció jamás en la vida, porque al contrario... Que tiene arraigo. No, en eso estamos claros, pero el tema aquí a veces no es el arraigo, porque si vamos a eso, yo no llevo caso que estoy llevando en sede de justicia. Ya en Alain, todos los jueces de primer grado y corte dijeron que tienen arraigo. Lo que ocurre es que ustedes saben que hay una corriente doctrinaria, la iberoamericana, donde se inventaron otros elementos, aparte del arraigo. Sí, pero un momentito, tú puedes ser hijo, sobrino del Papa Juan Pablo II. Ahora, la gravedad del asunto que a ti se te está involucrando conlleva naturalmente que dictar prisión preventiva. Señores, 2 segunditos, Miguel, fíjense. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí se creó, se regó en toda Euroamérica un discurso, diríamos hasta iluminista, porque después de la Segunda Guerra Mundial se le estableció plazos a las personas con procesos penales en estado de prisión. O sea, usted no puede estar, todavía el Código de Instrucción Criminal francés, de Lili de 1884, no tenía un tiempo para la prisión preventiva. Pero todas esas prisiones preventivas no son excesivamente largas. ¿Y guardan alguna relación con la acusación que se le hace a esa persona? Déjame terminar. Fíjate, es que depende. El tema no es que es largo, porque si a ti te declaran un caso complejo, que es la emboscada donde el Ministerio Público ha caído. Pero déjame terminarte. Las cortes, cuando digo las cortes, tanto digo interior y algunos casos de primera instancia, como el tema Falcón, donde han intervenido jueces con pantalón y con criterio. Las cortes aquí en el distrito también han dado decisiones. Fíjate el tema de Donald Guerrero, que hay que aplaudir, si ese es el tema, ¿verdad?, el silencio que acompañó esa resolución de libertad, porque el Ministerio Público no vino en esa ocasión a insultar al Poder Judicial. Licenciado, pero yo quisiera saber la opinión de los demás invitados respecto a lo que usted ha dicho. Mira, muy brevemente antes de hacer la pausa. Vamos a un punto. Yo pienso que hay una crisis de responsabilidad en el sector de justicia penal, insisto, porque no estamos hablando de otras jurisdicciones, que es otro el escenario. Hay una crisis de responsabilidad. Primero, los representantes del Ministerio Público saben que hay gente ahí que va a asistir a todos los actos del procedimiento. Sí. No es porque sean ricos y tengan aviones, no, que es lo que se asume como pero arraigo. Ya es muy difícil esconderse, evadir la justicia. No hay, óyeme, el brazo de la justicia nadie se le esconde. Ahora, si no, pregúntale al que le dio muerte a la Languasco en Santiago, lo encontraron cruzando una frontera en Europa y está aquí. Y ya está procesado y condenado. O sea, no hay manera de esconderse. Ahora, el punto es el siguiente. Los fiscales saben, y la Procuraduría General de la República sabe, y Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, sabe que en muchísimos de esos casos hay arraigo. Ahora hay una crisis de responsabilidad cuando usted, sabiendo esto, pide una prisión preventiva. Hay casos de esos que son complejos. Naturalmente, cuando se declara complejo un proceso, los plazos se amplían. Pero se revisan cada cierto tiempo. Es que es una hipocresía ustedes pedirle a un juez
18 meses de prisión preventiva, y es una irresponsabilidad del juez que lo hace, decretar 18 meses de prisión preventiva, si cada 3 meses hay que hacer una revisión. O sea, eso es para venderle a la gente la imagen de que están presos por año y medio, y que es un caso grande. Eso por una parte. Y por otra parte, ya en sector judicial, en la parte jurisdiccional, es una irresponsabilidad, o una crisis de responsabilidad, para no ser tan agresivos, de jueces que, sabiendo que frente a sí tienen personas que tienen arraigo y no se van a dar a la fuga, dictar prisión preventiva. Te pongo un ejemplo. Y entonces, cuando un juez asume la responsabilidad de lo que dice la ley, de lo que tiene que hacer, entonces es un héroe nacional. La jueza que dispuso en el caso de La Vega en esta misma semana, libertad provisional bajo fianza de cacha, impedimento de salida, es una héroe nacional. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el punto? ¿Y cómo se le ocurre a la fiscal pedir que en ese caso se declare complejo y además solicitar 18 meses de prisión preventiva? Es una irresponsabilidad. Ahora, lo grave es que Miriam permita eso. Y me duele, porque estamos hablando de una amiga que pensamos que no iba a arriesgar la faja pero en este escenario. La Procuradora General de la República, en orden de jerarquía, no es corresponsable de todas las cosas que pueda estar haciendo mal el Ministerio Público. Sí, porque ella puede impartir instrucciones generales, claro, e impartir instrucciones particulares, e incluso puede asumir o decidir que uno de los ayudantes de Procuraduría, como Jenny o uno del equipo especializado, vayan y asuman un caso directamente. Ahora no lo hace. Licenciado Rosario. Mire, yo creo que usted mencionó el caso más burdo de la persecución judicial o la persecución política en este país, que es el caso de Donald Guerrero. Yo no lo conozco, no tengo ningún tipo de relación. Ahora, fíjese que el caso de Donald Guerrero, desde el día 1 que salió el partido del PLD de gobierno, desde el día 1 se está diciendo que a Donald Guerrero lo iban a buscar. Desde el día 1. Donald tiene 3 años, Donald Guerrero tenía 3 años escuchando que en cualquier momento iban a su casa. Aún así, él estaba en el país, salía afuera y lo informaba. Creo que tiene como 30 y pico, mencionaron, salidas del país y regresaba. Cada vez que lo citaba el Ministerio Público iba. Para mí, incluso cada vez que yo veo y analizo el caso de Donald Guerrero, para mí es lo más parecido a aquella famosa novela de Crónica de una muerte anunciada, donde Santiago Nasir, todo el mundo sabía que lo iban a matar, y ese era Donald Guerrero. Es decir, Donald Guerrero todos los días, de hecho había un comunicador que decía, hoy es, o es mañana, ya está listo, ya ahora es. ¿Él es comunicador? No, había un comunicador. Yo creo que este gobierno se inauguró con una amenaza real, es decir, si en diciembre del 2020 no hay preso, volvemos a la Plaza de la Bandera, ¿no? Sí, y fíjese, bueno, de hecho, déjeme decirle que en el acto de celebración, la consigna era los queremos presos. Es decir, cuando ganaron 5 de julio, la consigna era los queremos presos. De hecho, se hizo un hashtag, donde se hizo tendencia, los queremos presos. Es decir, que eso estaba ya previamente articulado. Pero con el caso de Donald, a mí la verdad que me llama poderosamente la atención este caso en específico, analizarlo desde el punto de vista de la presunción de inocencia. Ahora, esta pregunta para el licenciado Balcácer y el licenciado Guzmán. Si acordamos o se prueba que el Ministerio Público está actuando contrario a la ley y al estatuto del Ministerio Público, ¿eso conllevaría una sanción? Sí, eso conlleva responsabilidad civil, inclusive sanción civil, inclusive hasta tránsito penal. Discúlpame, Carlos, que es una responsabilidad civil personal, dice la Constitución. Personal, claro. Y la Ley 107, ¿sabe qué significa eso? No es a la institución que le va a ir la sanción, no, es a ti. De manera personal. Sí, se establece eso. Pero hay un asunto, fíjate, Cándido plantea un tema muy neurálgico. Y Cándido menciona el nombre de la señora Procuradora General de la República, Miguel Guerrero. ¿Cómo es posible que si a ti te agrede alguien, hay golpes y heridas inferidas voluntariamente, y dependiendo de la curación de esos golpes o heridas, entonces de ahí podrá devenir la pena aplicada? Bien, un golpe y herida curable de 8 a 10, a 15 días, a 20 días en cuanto a ti, golpes. Viene el Ministerio Público y señala al autor, el caso de Tecachi o Taquicha, tentativa de homicidio, asociación de malhechores, acto de barbarie y tortura. La procuradora sabe de eso, pero también tú conectas lo que está solicitando la entrecomillada parte agraviada, 20 millones de dólares. Bien, unos eunucos, por cierto.
Óyeme, tú tienes todo el derecho a tú sospechar mínimamente de ese Ministerio Público y sentarlo frente a tu despacho y decirle en la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde hay buenos profesores. Sí, claro que sí. Tú lo sabes. Sí, yo y sé. yo defiendo a esos profesores que han Yo transitado por ahí. Yo también. Usted me dice, usted no sabe que la tentativa de homicidio no se matrimonia con los golpes y heridas. Licenciado, mire, para no interrumpirlo, porque el tema es sumamente interesante, permítame hacer una pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Estoy conversando sobre el tema, bueno, que acapara la atención de la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo, el tema de la justicia, el debido proceso, la presunción de inocencia y los arrestos que han afectado a altos funcionarios del gobierno anterior. Usted hablaba, licenciado Balcácer, al final, sobre que no deja de tener responsabilidad la Procuradora General de todas esas cosas que haga el Ministerio Público y que constituyan violaciones de la ley. No, yo no quiero decir en cuanto a la Procuraduría o Procuradora General un espectro de responsabilidad en cuanto a ella. No, porque hay subalternos, obviamente, que han incurrido en infracciones, que fue el caso que dijimos que focalizó a la opinión pública de un tema de farándula, de este músico Tecachi, donde yo decía, pero ¿cómo es posible que la directora del Departamento de Investigación, Jenny Berenice Reynoso Gómez, o la misma Procuradora General de la República, que está mirando que hay una población volcada en pro de la excarcelación de ese joven, bien, de ese talento musical? No hay problema, si hay derecho a imponer medidas coercitivas, pues impónganlas, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, que usted sabe, ustedes se enteran de que la calificación jurídica provisional que señala el Ministerio Público en ánimo de ganarle la prisión a ese muchacho fue de que tentativa de homicidio, asociación de malhechores. Pero ustedes saben pero que... nada más está preso él. Pero señores, No, pero no los demás. Pero no solamente en eso, No hay asociación. es que pueden existir 15 dando una bofetada o un pescozón, nunca va a constituir, Ahora, por la favor, indemnización de 20 crimen. millones parece también absurda. Bueno, hay una conectividad que debe de llamar a sospecha al Ministerio Público, de que hay lo que parece que hay una especie de extorsión para que este artista que supo soportar con estoicismo su situación, independientemente de la vocinglería de sus abogados, pero al final de cuentas, eso debe de dejar, por favor, un triste recuerdo. Demasiado, Licenciado demasiado. Guzmán. Demasiado. Yo me siento más triste que como dice el doctor, porque como vegano al fin, y con tías que viven tan cerca del Palacio de Justicia que me mandaban los videos y me decían, mi hijo, ¿y qué tú crees? Y gente voceando, alabando al artista, gente que no sabe derecho, que ni siquiera son de allá de La Vega. Como dice el doctor, la proporcionalidad del Ministerio Público cuando pide y califica una situación en la cual hasta ahora, hasta prueba en contrario, a mí en lo particular me parece una riña, no me parece un intento de homicidio, porque hasta prueba en contrario no se ha presentado un arma, no se ha presentado los actos de barbarie y tortura que se alegan. Entonces, tú tienes que ser coherente con tu trabajo. Pero escúchame decir, Miguel, hay una crisis del Ministerio Público a nivel del interior, porque esa es la regla. Las reglas generales que hagan ese tipo de escarceos en asuntos de espectáculo público. En San Pedro de Macorís, recientemente, arrestan a un joven que se llama, creo que León Di. Bueno, él era el que manejaba a Liopo. Sí, el don Liopo. Sí. Ese ¿Quién, muchacho, perdón? a Liopo, un señor que decía malas palabras en las redes. Liopo, un señor que durante el virus Miguel, tiene que se actualizar. popularizó. Un folclorista. Un folclorista. Un señor muy Y decía famoso. muchas malas Y este palabras, muchacho, el tipo lo filmó y lo hizo famoso. Este muchacho, no recuerdo cómo se llama, pues no lo conozco. Él tuvo una relación con, atiende, en San Pedro de Macorís, tuvo una relación con alguien y resulta que hacía un año que él había roto la relación y ella lo perseguía. Él va a donde la fiscalía titular de San Pedro de Macorís y pone la denuncia, esta señora me está persiguiendo, me está amenazando, yo quiero que me la quiten de encima. Acoso, los ¿no? convocan, Sí, sí, claro. los convocan y llegan a un acuerdo que ya no lo va a perseguir más, que no. Oye bien, la víctima es él en la denuncia. De ahí con un abogado salió donde a la Procuraduría Fiscal de Género de San Pedro de Macorís, que no está en el mismo edificio, aquellos sin escucharlo,
pidieron una orden de arresto, un juez le dio orden de arresto, él duró como 2 o 3 semanas privado de libertad en orden de arresto y pidieron prisión preventiva contra él. ¿Me sigue? ¿Sabe qué dijeron los jueces? 500,000 pesos de fianza y libertad. ¿Cuál es el punto? Hay un sector judicial, de la parte judicial, los jueces, que están haciendo conciencia de que el Ministerio Público está haciendo escarceo en los casos de opinión Ahora, pública. pero Mi punto es el siguiente, Miguel. Pero, Discúlpame. sí. Mi punto es el siguiente. Y duele lo que voy a decir, y debo decirlo, y Carlos supongo que somos amigos, y supongo que seguiremos siendo cuando Miriam salga de ahí. Lo que duele es que esa Miriam Germán, que como juez fue garantista, llegó desde los primeros estratos hasta la Suprema Corte de Justicia. Esa Miriam Germán que en el caso de Odebrecht dijo, no me manden a Díaz Rúa para acá, que somos amigos, y no lo negó con toda honestidad. Pero después, se habilitó. Bueno, porque lo habilitaron, tenía que conocer. Esa jueza que le respondió a Balaguer cuando dijo que era un estercolero del Poder Judicial, esa persona que se llama Miriam Germán, amiga nuestra y maestra nuestra, me duele que ella en este momento, por no hacer lo debido, por no tomar la decisión, la responsabilidad de evitar que esas cosas pasen, vaya a perder los méritos que se ganó. Entonces parecería que lo que hay en la justicia es una vendetta. No, ahí no una vendetta. Vamos por parte. Miriam fue ella a perseguir gente. Vamos a estar claros. Ella fue a perseguir gente. ¿Cuáles son esas gente? La gente del PLD, gran parte de la matrícula del PLD, porque yo lo dije en un programa, a ella no le gustó. Un amigo común, porque realmente nosotros ya no somos amigos. No hemos visto en la Procuraduría, ni me saluda usted a mí, ni yo a usted tampoco. No hay problema. Y tampoco nunca me dio clase. Pues se repite la historia. No, ni tampoco ella me dio clase tampoco. Bien. Hay una cosa, ella tenía dos caminos. Ella tenía 2 caminos. A la derecha, su pensión, 400,000 pesos. Estar con su muchacho, que requiere atención especial, Orlandito. Atender su diabetes y su hipertensión y escribir sus memorias. Sí. Memorias judiciales, Miriam Germán. Hubiese un bestseller. Bien. Pero había otro camino de la izquierda. Allanamiento a las 5 de la mañana, amanece con ropa, y toda esa parafernalia, eso ella le esperaba. Con un horario puntual, advertí que son 877 casos, que vamos para allá, obviamente con una excepción de la inhibición de Jean Alain Rodríguez Sánchez. Bien, lo cual era de esperarse. Bien. Una persona que coge ese camino de la izquierda, sabiendo que el promedio de vida de la mujer dominicana, de acuerdo a la OMS, es de 72 a 76 años. Y ella llega a ese escenario con 72 años encima, cuesta. Y cumple 75 ahora. Entonces ella eludió un retiro honroso. Claro que sí, obviamente. Para ella perseguir a la gente del PLD. Entonces, ahora ustedes han descrito, ustedes han descrito un panorama que parece decir que el problema real no es solo el Ministerio Público, sino la justicia misma. No hay excepciones. Perdóname, 30 segunditos. No hay jueces que son responsables. Sí, claro que sí. Ahora mismo, cuando la primera sala de la Corte de Apelación le dice a Donald Guerrero, usted tiene arraigo, vamos a verlo, vamos arriba. Usted tiene esto, usted se va para su casa. Y cuando tú ves que Jenny Berenice Reynoso Gómez guardó silencio y enterró el término de la jurisprudencia de la impunidad, que no fue capaz de salir con eso, lo cual hay que aplaudir a eso en ella. Cuando ocurrió eso, y lo mismo que el mismo Jean Alain, vaya 2 veces a trabajar a su oficina, no hay problema, está cambiando la justicia, vamos a estar claros. O cuando el propio juez... ¿Está cambiando la justicia o está rectificando errores garrafales? No, es lo mismo, está cambiando, porque antes, es que aquí no se veían casos de corrupción investigados, ni sometidos, aquí no se veía eso, esto es un paradigma. Ahora bien, le ha sorprendido al Ministerio Público dentro de una dogmática totalmente ortodoxa, en cuanto a decir a los jueces que se va a fugar, que va a otra investigación. Cuando tú lo dijiste ahorita, señores, ya el criterio de fuga no es el de hace 30 años. Tú llegas a un aeropuerto y ni siquiera a ti te preguntan nada, mira la cámara. Y el satélite ayuda si ese eres tú o no. Ya saben inmediatamente. Pero Miguel, cuando se dice la justicia, parecería que es un concepto global.
y no lo es, porque es que hay estamentos. Por ejemplo, el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, Eso es así. es parte del Poder Ejecutivo y ejerce en función... Pero una manzana podrida. Pero es parte del sector, sí, pero el Ministerio Público solicita, el juez decide. Al final, igual que nosotros, los abogados de defensa o los representantes de actores civiles, nosotros solicitamos, el juez decide. En consecuencia, yo pienso que, por una parte, la política pública del Ministerio Público de perseguir, y el tema de violencia de género, que el tema es crítico. Colapsó la política pública del Ministerio Público de perseguir y ser más violento que los mismos hombres, que entonces están matando a la mujer y matándose ellos, porque no hay espacio para resolver los conflictos familiares, sino con una prisión preventiva. Perdón, pero han disminuido los feminicidios. Sí, en parte. No los soslayes, Sí, no han disminuido. sí, como está consecuencia de la prisión preventiva. Está bien. Ahí no estamos de acuerdo. ahora, Eso lo podemos discutir, pero es otro escenario. Lo que es importante, lo podemos discutir. Y también ha disminuido los homicidios y los suicidios, pero délo ahí. El punto ahora es el siguiente. En el área jurisdiccional, es decir, los jueces, que esos son la justicia, en Esa es la esencia. justicia. Como concepto, porque como sector, el Ministerio Público pertenece al sector judicial, pero como sector, yo estoy viendo que se están experimentando cambios en la responsabilidad de los Pero jueces. en el caso específico Sí. del proceso contra el Procurador General de la República, sorprende el volumen del expediente. Creo que hablan de 12.000 Y la páginas. violación de todos sus derechos fundamentales. Mira, ¿Cuál es el propósito? Si Miguel viene aquí, se va a frustrar porque prometió una oficina sin papeles. Y nosotros tenemos que experimentar la frustración porque cuando se aprobó el Código Procesal Penal, que algunos de nosotros participamos en la redacción y otros en los debates y la promoción, nosotros prometimos que la gente iba a esperar su sentencia en la galería de su casa. Y resulta que hay tantos presos preventivos como antes y que iba a ser oral el proceso, es más escrito que antes. O sea, eso es parte de lo que yo le llamo, en síntesis, el destierro de Pero del debido proceso. como hay la necesidad o la obligación de leer el expediente, no es un recurso para dilatar el Mire, yo no proceso quiero y mantener quitarle- al preso más tiempo Yo no en quiero en quitarle el prisión. turno a Rivera, porque se lo quitó ahorita. Yo no A creo que Rosario. sea, yo no creo que sea un tema de dilatar, de dilación. Yo no creo que sea un tema de dilación. Para mí, el expediente es tan voluminoso por una sencilla razón. No ese solo, los demás también, porque todos vienen con la misma. Uno tiene 3.000, otro tiene 2.000, otro tiene 12.000. De eso de por sí, cuando usted tiene un libro de más de 500 páginas, usted lo piensa 2 veces por comenzar a leerlo. Es lo primero. Imagínese un expediente de 12.000 páginas. Yo creo que Eso es... me eleva a Homero, ¿no? Sí. Sí, pero por leer a Homero no te paga. Entonces, fíjese cuál es el punto. El punto con este tipo de expedientes tan voluminosos y también con presentar un caso con tantas supuestas pruebas es simplemente trasladar la responsabilidad al juez. ¿Por qué yo digo trasladar la responsabilidad al juez? Fíjense que en todos los casos el Ministerio Público inmediatamente deposita la acusación. El Ministerio Público va a la prensa. De hecho, con la prensa presente se deposita el expediente, la acusación. Inmediatamente dice, Muchas acabamos... veces los temas judiciales llegan a la prensa antes que a los tribunales. Sí. A las 6 de la mañana. Y dicen, acabamos de presentar una acusación de 12.000 páginas. Es una acusación blindada. Cuando te dicen una acusación blindada, ¿qué significa? Que estamos rompiendo el viejo esquema de que los fiscales presentaban un expediente que no tenía sentido. ¿Qué es lo que está haciendo mediáticamente el Ministerio Público? Traslada la responsabilidad al juez. ¿Qué significa? Que si ese imputado es descargado, no fue por el mal trabajo del Ministerio Público, sino porque el juez se comprometió. Lo descargó. De ahí entonces es que desarrolla el concepto de la jurisprudencia de la impunidad, un concepto que lamentablemente para el Estado de Derecho representa un bochorno. Demasiado. Lo que él ha dicho es una especie de resurrección de Sansón y los filisteos. Veamos. El Ministerio Público le ruega a un juez, decláramelo complejo el caso. O sea, extiéndemelo. No hay problema. Complejo. Luego, segunda etapa. Yo quiero que ahora tú me des una prórroga. El Porque último día. ya lo mío terminó. El último día. El último día, ya, esto termina hoy. Si yo quiero extender por un lado, el suplicio del preso, del imputado, que te najayo en el ergástulo, no hay problema, te voy a conceder 3 meses. Y después de los 3 meses que se vencen verbigracia hoy a las 12 de la medianoche, entonces se celebra una audiencia para eso. Si es el 26, el plazo te perime el 26, Miguel, el 26 te fijan una audiencia para esperarte a las 9 de la mañana. Sí.
con tu paquete de papeles demostrando que cumpliste los 3 meses. No, tú no llegas tampoco. Porque espérate, porque hay que intimarte. Y en la intimación, después de la intimación, 15 días más, y para la sentencia de la intimación se toma 20 días, 30 días. Mientras tanto, el acusado está preso. Pero si me lo permiten, tenemos que hacer necesariamente otra pausa. Lamento tener que decirlo. No, tranquilo. Regresamos después de ella. Continúen, por favor. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, estamos de regreso en la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy extensamente con 4 distinguidos abogados sobre un tema que tiene al país en vilo y en permanente preocupación. El tema de la justicia, específicamente en lo relacionado con el debido proceso y la presunción de inocencia. Te termino para no digregar la atención. Porque tengo una última pregunta. Entonces, cuando tú ves esta colección de plazos ya cumplidos, que hay que intimarte, perfecto, y te intiman, entonces tú cumples con la intimación. Pero estamos hablando de unos 35, 40 días, aparte de los 3 meses, bien. ¿Y eso no tiene límite? Tiene un límite, claro que sí, y una sanción. Sí, pero ya es otro tema, diría yo, los prólogos. Sí, La prórroga, No, la prórroga no tiene un límite, sí, 4 meses, le dieron 3 meses. Le dieron 3 no, meses. pero quiero decir permanentemente, después que pase ese tiempo. No se repite, y ya cuando tú llegas al final, tampoco tú presentas la promesa, o sea, la promesa del plazo, porque tiene que tener un plazo. Puse de ejemplo el 26. Lo que pasa es que el doctor está tratando de explicar que lo que hay realmente es un tema de una mala fe procesal. Pero déjame terminar este pedacito para que tú entres en la parte tuya medular. Entonces, para terminarte, se vence el plazo hoy, de los 3 meses, por Dios, hoy. Pero entonces tú no viniste a ahorrar tu palabra, tu empeño. Entonces hay que intimarte, pero hay que no presentar tu acusación, hay que intimarte para que tú presentes la acusación. Pero a lo que yo me refiero es que cuando los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva, de hecho, están pidiendo 3 meses y 5 prórrogas. Bueno, no, al mismo tiempo. No, lo que pasa es que eso es un mandato del código, ese plazo. Bueno, está bien, pero el plazo, pero en la práctica tiene no te entres por ahí, porque la teleaudiencia no lo va a entender, para serte honesto, ¿eh? Sí, porque claro. hay abogados incluso que hasta se complican con esto. Pero son 3 meses. Bueno, pues es un mandato del código. No, el código establece una duración máxima de 1 año y medio, que fue lo que cumplió Jean Alain Rodríguez. Para casos complejos. Yo no estoy para casos complejos, porque casos complejos, pluralidad de imputados, densidad del tema, lo cual no se discute, pero para que se entienda. Entonces, cuando tú te comprometiste a presentar acusación, un archivo, un ejemplo. Pero en el caso de Jean Alain Rodríguez, él todavía está preso. Pero lo que tiene arresto domiciliario. Bueno, pero es un arresto, no puede salir. Tiene equivalencia, pero déjame terminar. Y tiene un grillete. Un grillete. Déjame estado de coerción. Déjame terminarte este pedacito. Ese grillete cuesta $500 todos los meses. Lo paga él. Costa Rica paga 12, el Estado. Aquí no, aquí tú tienes que demostrar que no te vas a fugar, pues paga $500 todos los meses para 27,000 pesos. Para poder creerte. Pero vamos a terminar con el plazo. No presentaste acusación. Hay que caerte detrás, como el malapaga, para poder enganchar con la grúa el carro, ¿verdad? Para intimarte. Hay que intimarte. Eso se roba prácticamente 1 mes y medio. Y luego tú vienes entonces con la acusación. ¿Tú sabes qué pasa con la acusación? Que tú traes un disco duro. El disco duro, cuando llega ante el juez, se le va a la audiencia, no abre. Se mandan a buscar. O se va a la luz, ¿no? No. Ahí hay sistema 1A. No abre. Entonces, un inspector del Poder Judicial van a la computadora y dice, evidentemente, no abre el disco. Ahí se fueron 5 meses. Vuelve otra vez, otro disco duro. Pero hay un software que se requiere. Pero en el calabozo de Najayo, a ti no te permiten eso. Pero déjame terminar. Sí. No te permiten ese software. Eso se lleva 2 meses más. En conclusión, entonces cuando tú ves que el tiempo está encima de ti, porque es como el prestamista sabe lo que está prestando. Área de deudor olvida la suma de dinero que se le ha dado. Lo olvida. Entonces, entonces ahora mismo tú quieres gritar con el tiempo encima. Entonces ahora tú no quieres que junto con un grupo de adláteres, periodistas, tú no quieres que se lea la acusación. Pero usted está describiendo una conspiración. Una conspiración contra una persona. Pero lógico. Miguel, de un punto de vista técnico. Y decidir que tú no duermas con almohada durante un mes es una conspiración. No, de maldad, no, ese no. Usted no va a dormir con almohada y Jean Alain tiene que coger 6 t-shirts y doblar uno encima de otro para que sean almohadas. Por favor. Eso es tortura. Por Dios. ¿Y en la orden habla de eso?
¿En cuál, ¿En cuál orden? No, digo yo que no puede dormir con almohada. No, eso lo dice el carcelero Bueno. con un juego de llave. El que te ve todos los días levantarte y acostarte. Miguel, tú sabes cómo se... Cirilo, no quiero tomarte la palabra. ¿Tú sabes cómo se resume eso? Que están haciendo un relajo con los plazos, porque el código establece tiempos para todos y sanciones para todos. Una de las sanciones principales en los casos de que el acusador se pase del tiempo, ¿sabe cuál es? Nulidad del proceso. Terminó el caso. Ahora, la pregunta es, ¿los jueces lo están haciendo? La respuesta es no necesariamente. ¿Y tú sabes por qué, entre otras cosas? Porque en una ocasión una jueza en Santiago, Jenny Berenice, creo que era fiscal en Santiago en esa ocasión, 2 jueces intimaron al Ministerio Público, en ese caso se hacía ante el fiscal titular, intimaron porque venció el plazo, le dieron 10 días, no presentaron acusación y dispusieron la libertad de todo el mundo y el archivo de los procesos. ¿Sabe qué pasó? Que los procesaron disciplinariamente en el Consejo del Poder Judicial. ¿Y sabe qué pasó? Que los destituyeron. Entonces, ¿qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los jueces? Que dicen, espérate. No se van a inmolar por Jean Alain. Entonces, estamos ante una crisis del debido proceso. Bueno, entonces la situación de la justicia es crítica. Es crítica. Es crítica. Ahora, con la agravante de que cualquiera puede caer en las redes de la Claro, justicia. yo quiero... Mientras más fama tiene, peor. Este Claro, porque por lo que yo he visto, a cualquiera se le puede formular una acusación falsa y de la nada, y mientras tanto va a tener dificultades. Ahora, podemos, después de todas estas experiencias, de los 3 años que lleva la administración y la designación de un Ministerio Público Independiente, ¿Cómo fue? hablar realmente de que tenemos un Ministerio Público Independiente. ¿Y qué significa eso? Déjame responderle que el colega mencionó, y es algo muy oportuno, que el Ministerio Público, que no es parte de la justicia, sino el brazo ejecutor del Estado, oiga, el brazo ejecutor del Estado, y se lo está diciendo un ex Ministerio Público. La vindicta pública. Y no puede haber 2 políticas de persecución del crimen. No puede haber dos. Sí. Hay una sola línea que la traza el Estado y el Estado entonces la ejecuta a través del Ministerio Público. Esa venduría de que tenemos un Ministerio Público independiente, eso es mentira, eso es una utopía, eso no es cierto. En este país eso no sucede. Y no sucede en Yo países quiero pensar que latinoamericanos del tampoco. presidente de la República son independientes. Ahora, son dependientes de la opinión publicada. ¿Qué dirán hoy en tal Es un sitio, juego de tal sitio? palabras. No, tú sabes lo que es opinión publicada, Sí. que no es lo mismo que opinión publicada. Ahora, desde mi punto de vista, los senadores no dan órdenes en esa Procuraduría. Desde mi punto de vista, los jefes de los partidos políticos no dan órdenes en esa Procuraduría. Desde mi punto de vista, y tengo incluso experiencia en ese sentido, el presidente no le da órdenes, ni el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al Ministerio Público. Es decir, pero ser independiente es una decisión. Pero al declarar independiente el Ministerio Público, ¿no se puso el presidente una camisa de fuerza? Al decir, declarar, no decir. Ah, Mira, decir, es que no decir, es independiente, decir. que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Por eso Totalmente. mismo, pero la ahora... Procuradora General de la República, que Pero, como tal, tiene un asiento en el Consejo pero de yo lo Gobierno. analizo claro. de esta manera. Según la Si ahora Constitución, el presidente decidiera que lo que se está haciendo en el Ministerio Público viola la ley y decidiera destituirlo, parecería que está reconociendo un error o que está violando su promesa de hacer independiente al Ministerio Público. Porque una cosa es que el Ministerio Público sea independiente y otra es que haya un Ministerio Público independiente, Que no hay. que no hay. Bueno, jurídicamente es una dependencia del Poder Ejecutivo, sin duda. Bueno, y eso, el origen, claro. incluso el origen histórico del Ministerio Público es al lado del rey. Del rey. Ahora, constitucionalmente es una dependencia del Poder Ejecutivo, sin dudas. Ahora, lo que sí yo pienso que el presidente hizo fue decirles, actúen con independencia, a mí no me llamen. Y tengo la información de que el presidente evita involucrarse. El presidente de la República, que es el presidente del Consejo del Poder Judicial, que es el que nombra a los jueces de la Suprema, del Consejo de la Magistratura, Consejo Nacional de que la Magistratura. nombra a los jueces del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez son los que nombran a los demás jueces. Es decir, desde mi punto de vista, en Procuraduría no reciben órdenes del Sí, presidente. está bien, Cosas pero- políticamente yo pienso que hay pero- independencia. Pero la opinión pública influye mucho. Entonces, si aceptamos el principio de la independencia del Ministerio Público y no estoy hablando de un Ministerio Público independiente, Sí. entonces eso hace que la administración, es decir, el gobierno, no sea en nada responsable de cualquier arbitrariedad que cometa el Ministerio Público. Pero señores, esta cruzada contra ex miembro del PLD y miembro del PLD, esta cruzada como una especie de cruzada kafkiana, loca,
Esto fue concebido en el Palacio Nacional, Claro que sí. con la Procuraduría General de la República. Claro que sí. Lo que pasa es una cuestión que por delicadeza no le va a decir un señor presidente a una procuradora general, mire, yo necesito que usted me agarre a fulano, a fulano, a Me lo fulano, a tranque. fulano y me lo tranque. Así no, porque ya eso no se usa. Ahora, un discurso, yo necesito que por favor la vindita pública a su merced, a su dirección, me acabe con los últimos actos de corrupción que ocurrieron en este país, a decir de él. Y se volcó inclusive la turba multa del Ministerio Público hacia todas esas personas. Y no así en cuanto a los miembros del PRM Esa es la realidad. que andan por ahí. Es así. ¿Y qué podría Que no me pasar? diga tú a mí que eso se llama justicia independiente No. o infuncional. Ahora, ¿qué podría pasar? Y estamos hablando de un caso hipotético y eventual, ¿no? Pero discúlpame, Miguel, no, a mí me parece que ya es un tema de decisión de quienes dirigen el Ministerio Público. no, pero Si quiero ha sido- decir, no ¿qué perseguían podría a los pasar del si hay PRM? un cambio de ya, administración? exactamente. Yo en el caso Lotería lo procesaron. Pero si en mayo del año próximo hay un cambio, se produce un cambio en la administración que está dentro de las posibilidades, ¿no? Porque hay competencia electoral. ¿Qué podría resultar eso? Yo te tengo la respuesta de eso. Ellos están sembrando la cultura de la retaliación. Lo que intentó Balaguer con Salvador Jorge Blanco es una mala caricatura, al final de cuentas, va a venir una retaliación. Toda esta gente que tú estás viendo ahí van a vivir de fiscalía en fiscalía, toditos. Oye que te lo digo hoy. Pero eso Ahora, está- yo particularmente en mi ejercicio privado, yo no me prestaría, por ejemplo, para yo perseguir a ciertos miembros de la cadena del Ministerio Público. Yo particularmente, yo no lo haría, porque le profeso respeto, inclusive hasta admiración a algunos de ellos, más otros Y no. una Pero va a pregunta, venir y eso. vino una cacería contra Jesús Félix cuando era director de Depreco. No vino. Vino una cacería No. que persiguieron a la gente del gobierno anterior, No, en el gobierno no de Hipólito. vino, Cuando digo no Jesús vino. Félix, estoy hablando de un funcionario del Ministerio Público que dirigió el Depreco. Era Pep Cavoy. Vino a persecución contra el Procurador General de la República, no vino. Este país no olvida, pero no guarda rencor. Yo pienso, yo tampoco me prestaría a presentar Entonces, si querellamiento este contra país no ellos guarda si hay rencor, una persecución entonces- política. Ahora, si lo hicieron mal y me requieren y se establece que fue que lo hicieron deliberadamente, bueno, mis servicios van a estar ahí. Bueno. Ahora, para perseguirlos políticamente por el hecho de que ellos hayan hecho un trabajo bueno o no, errado o no, a mí no me parece que sea Lo que voy a decir, decente que venga una voy a retaliación. interpretar una respuesta del licenciado Balcácer. Es decir, si este país no olvida, no olvida, pero perdona, eso significa que la licenciada Germán no fue a la Procuraduría General de la República a perseguir personas. 30 segundos. No, voy y te digo, mira, en primer lugar, a Miriam le cayó pésimo, difícil, doloroso, el tratamiento que se le dispensó cuando ella aspiró a continuar, ¿no?, en el tren judicial. Yo particularmente, yo hubiese sido el asesor legal del presidente de la República, yo lo que hago es que la quemo nada más, la reprobo, más nada, vamos a reprobarla. A la hora de levantar el brazo, Josefa Castillo y Paliza eran los únicos que tenían Miriam Pero ahí. yo supongo que hoy en día el PLD vería mejor a Miriam Germán como jueza de la Suprema Corte y no como Procuradora General de la República. No crea. Bueno, No, le no, estoy, no le necesariamente. estoy muy agradecido por su intervención. Espero que el público también tenga ahora, después de este programa, un conocimiento más cabal de lo que realmente se debate a nivel de la justicia dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces. No se me vayan.